Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a 30 minutos de la mejor información. El caso Odebrecht genera expectativas en varios países de todo el mundo. Esta y más información de inmediato. Expectativa ante la visita del fiscal Carlos Vaca Mancheno a Brasil para coordinar la investigación sobre Odebrecht. Hoy finaliza la aplicación de las salvaguardias en el Ecuador. El Consejo Consultivo y Tributario no solo eliminaría tributos. En lo internacional, cancilleres de la Organización de Estados Americanos dividen criterios sobre la situación de Venezuela. Bien, iniciamos con la información. El Ministerio de Comercio Exterior presentó al Ejecutivo un borrador del decreto que posibilitará la creación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Según su titular Pablo Campana, este órgano no tiene como objetivo único y exclusivo eliminar tributos. Será cuestión de horas o posiblemente unos cuantos días más. El Ejecutivo, mediante decreto, deberá formalizar la creación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. El Ministerio de Comercio Exterior presentó ya un primer borrador para la revisión del presidente Moreno, quien anunció el lunes anterior que dicho consejo estará integrado por no menos de 25 personas y tendrá una estructura organizativa comandada por un comité ejecutivo liderado por el vicepresidente Jorge Glass. Nombrará una secretaría técnica y se establecerán mesas de diálogo de acuerdo a los temas correspondientes. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, hizo precisiones sobre las atribuciones del Consejo en el ámbito tributario. Y por qué no también hacer un análisis para una simplificación y optimización tributaria. Ojo, eso no es de eliminación de tributos. Hoy por hoy el país necesita de esos ingresos. Y que lo mejor es buscar alternativas que no perjudiquen ni al Estado ni al sector productivo. De alguna manera también tenemos que evaluar si es que una revisión de la fórmula del anticipo mínimo de impuesto a la renta cabería. Por ejemplo, ¿por qué no volver a la fórmula anterior en el cual no se graban los activos? Es una idea que estoy dando. Políticas de fomento a la producción e incentivo a las exportaciones que se enmarcan, por ejemplo, en la consolidación de acuerdos comerciales bilaterales, multipartes, que beneficien al país, que protejan a los sectores más sensibles, y en mantener acercamientos con Estados Unidos para lograr la extensión de las preferencias arancelarias. Recordemos que Ecuador es uno de los 130 países que está en esta negociación. La autoridad de gobierno ratificó la eliminación desde este jueves del último tercio de salvaguardias, notificación que ya se hizo oficial al Servicio Nacional de Aduana. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y en el mismo ámbito comercial, el desmonte de las salvaguardias y la culminación de la canasta comercial transfronteriza tiene preocupados a los comerciantes de la provincia del Carchi, por lo que solicitan una nueva intervención gubernamental ante una posible afluencia de ecuatorianos hacia Colombia. Este 31 de mayo termina la aplicación de las salvaguardias, un mecanismo que el anterior régimen implementó para proteger la industria nacional y así equilibrar la balanza comercial. Recordemos que la depreciación del peso colombiano provocó que miles de ecuatorianos crucen la frontera y esto provoque una crisis económica en el Carchi. Frente a esto, el gobierno incorporó la canasta comercial transfronteriza que permitió el ingreso de electrodomésticos libres de aranceles para su comercialización en territorio ecuatoriano. En esta provincia, cerca de 1.200 pequeños y medianos comerciantes se beneficiaron de la medida. Hasta el 30 de abril de este año, hace un mes, que aproximadamente se habían utilizado $13.300.000 por este mecanismo. Aparatos electrónicos como televisores e impresoras fueron los más demandados por los usuarios del interior del país. Es por eso que un grupo de 8 comerciantes de Tulcán se unieron e importaron un contenedor de televisores desde los Estados Unidos. Como comercios de Tulcán nos hemos abastecido buenas marcas de televisiones, tenemos en Samsung, LG, Sony, en marcas que nosotros ofrecemos un año de garantía. Sin embargo, a pocas horas que termine este beneficio, los comerciantes se hallan a la expectativa de saber si la canasta se amplía o no. Ojalá nos puedan renovar, pero vamos viendo que me parece que no va a ser posible esto porque ya se desmontan las salvaguardias y igual el IVA baja del 14 al 12. No sé, de qué manera será que nos puede ayudar el gobierno, de otra manera, tal vez no llámese canasta, pero otra manera, algo similar.
Para el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, José Tatés, la canasta debería mantenerse con el afán de mejorar la competitividad comercial con los vecinos colombianos. Y la posibilidad de importar no necesariamente de Colombia, sino de otros países directamente, diga usted la China, Corea, y tendríamos una posibilidad de inclusive los mismos electrodomésticos venderles a Colombia. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Mientras tanto, la reducción de 2 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado IVA no significará un repunte en el comercio, pero sí mejorará las finanzas de quienes menos ingresos económicos tienen. Así lo aseguran 2 expertos en materia financiera. Por mínima que sea la compra, la reducción del impuesto al valor agregado volverá a registrarse a partir de este jueves en 12%. Los clientes tendrán especial atención a sus pagos. Más que nada de las compras grandes, cuando uno hace supermercado, cuando uno realmente gasta bastante. En el tema de consumo va a tener más oportunidad de comprar y consumir cualquier otro producto que yo quiera. 2 analistas económicos coinciden en que la decisión resulta acertada, ya que cumple con la temporalidad que estableció la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana. Es un producto que cueste $100. El IVA, 2% de IVA va a significar $2. $2 no es lo mismo para alguien que gana $1.000 a alguien que gana $300 o $400. Entonces, el peso que esto va a tener para las familias de más escasos recursos es lo importante acá. Uno dice, ¿para qué voy a hacer las compras el día 31 en lugar de hacer el día 1? Porque me va a costar 2% menos el día 1. Entonces, ese fenómeno se debe dar. Con el retorno del 14 al 12%, no solo los organismos de control deberán mantener acciones, sino también los ciudadanos en su calidad de compradores y, lógicamente, los dependientes de locales para los ajustes respectivos. La primera buena noticia es que el gobierno está cumpliendo con eso y es una buena señal para los mercados económicos. Y lo lógico hubiera sido que se plantee la no reducción del IVA para ayudar al financiamiento del fisco. Con lo que se mantendrá la expectativa por conocer cuál será el manejo económico del nuevo régimen, toda vez que la recaudación fiscal con el IVA al 14% llegó a los $681 millones. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Cambiamos de tema. La red de maestros, a través de su titular, Wilmer Santa Cruz, entregó a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural. El mismo cuenta con 25 planteamientos, entre los que se destaca la homologación de la escala salarial de los docentes con el de los miembros de la fuerza pública. En la comisión se había anunciado que esta será una de las normativas a ser tramitadas. Le voy a solicitar al presidente de la Asamblea que pidamos al Ministerio de Educación que durante el tiempo que se esté tratando esta propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural pueda autorizar el ministro de Educación una comisión de servicios para uno de los dirigentes de la red de maestros para la revolución educativa. Y atención, porque esta tarde el fiscal de la Nación, Carlos Baca Mancheno, mantuvo una reunión con el subprocurador general de Brasil para establecer acuerdos de cooperación para el intercambio de información que permitan avanzar en las investigaciones sobre el caso Odebrecht. A horas previas para que termine la restricción en el acceso a la información obtenida por las autoridades de Brasil sobre el caso Odebrecht, el fiscal general de nuestro país, Carlos Baca, mantuvo una reunión con el subprocurador general de Brasil, José Bonifacio Borges, en donde se determinaron los mecanismos de cooperación que permitirán avanzar en las indagaciones en torno a la red de corrupción implementada por la empresa constructora en al menos 11 países de la región. Mediante un boletín de prensa, el fiscal hizo público los acuerdos alcanzados y mencionó que esta cooperación internacional será de vital importancia para esclarecer el caso Odebrecht en nuestro país. Es así que se establece conformar un equipo de trabajo conjunto entre las dos instituciones que permitirán que las delaciones, evidencias y documentos de la trama de corrupción de Odebrecht sean conocidos en toda su integridad por parte de la Fiscalía del Ecuador. Esta cooperación permitirá además la entrega de información por parte de la propia empresa y sus ejecutivos.
recibir versiones de ejecutivos de la empresa Odebrecht y recabar evidencias en Brasil, mediante acción directa del equipo de fiscales que integran la Unidad Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Poner en plena vigencia y operatividad el memorando de entendimiento de cooperación penal suscrito entre Ecuador y Brasil en julio de 2015, a fin de que la información pueda fluir con la urgencia y validez que exige una investigación de esta naturaleza. El fiscal general además menciona a través del documento lo siguiente: los datos preliminares, sin que estos puedan todavía ser confirmados o corroborados, nos permiten señalar que estos casos de corrupción relacionados con los contratos de Odebrecht en el Ecuador son verdaderas tramas de organización con fines ilícitos, mecanismos de simulación, procedimientos estructurados y participación en distintos niveles públicos y privados, nacionales e internacionales, en el marco de una conducta típica de crimen organizado transnacional. Explica también en el comunicado que las indagaciones sobre el caso serán extensas y complejas. No puede, por tanto, someterse a ninguna clase de presión, rumor o exposición interesada, justamente para evitar o minimizar el riesgo de fuga, ocultamiento u obstrucción de la investigación. Criterio con el que concuerda el analista y catedrático de la Universidad Central David Chávez, pues un manejo malintencionado del tema puede provocar confusión y reacciones negativas en la ciudadanía. Ahí es donde a río revuelto muchos actores políticos podrían pescar, porque es obvio, muchos actores políticos quieren que aparezcan ciertos nombres en la lista de Odebrecht y van a forzar todo lo posible, así no estén, van a forzar todo lo posible para que aparezca. Y yo creo que al máximo hay que evitar eso, cueste lo que cueste, digamos, es decir, sería muy irresponsable un manejo inadecuado de información que haga que todo esto se politice y que, como ocurrió en el Brasil, un corrupto se de presidente y alguien que no pudieron probarle nada, como Dilma Rousseff, la destituyan, por ejemplo. Es decir, eso es tremendamente nocivo para la democracia. Por esa razón, el boletín expresa además el compromiso de publicar la información obtenida a la ciudadanía. La veracidad de toda la información que reciba la Fiscalía de Ecuador será corroborada y comprobada, además certificada y depositada en un archivo auténtico, con fines judiciales. Archivo que será publicado en la página web de la Fiscalía conforme pueda hacerse público, para que los ciudadanos tengan la certeza de la transparencia con que actúa y actuará la Fiscalía General del Estado de Ecuador. El comunicado finaliza con un agradecimiento a las autoridades judiciales de Brasil por la apertura y cooperación entregada. Carlos Flores, Ecuador TV. Y de vuelta al ámbito local, el mandatario Lenín Moreno continúa conformando su equipo de trabajo. Mediante decretos ejecutivos nombró en estos últimos días a varios funcionarios y delegados para algunas instituciones del Estado. Mediante decreto ejecutivo número 2, el presidente Lenín Moreno designó como su delegado al Comité de Deuda y Financiamiento a Patricio Rivera Llanes. Rivera es economista quiteño de 38 años de edad. Posee una maestría en Economía del Desarrollo otorgada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. En su trayectoria profesional, Rivera ha sido funcionario del Ministerio de Finanzas y de las Emplades. En 2 ocasiones fue ministro de Finanzas y ministro coordinador de la política económica durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Mediante decreto ejecutivo número 3, el presidente Lenín Moreno designó a Irina Cabezas como secretaria técnica del Plan Toda una Vida. Ocupó el cargo de jefa política de Ambato. Ganó una curul en la Asamblea Constituyente en el 2007 y en el 2009 llegó a ser asambleísta nacional. Ocupó la primera vicepresidencia del Poder Legislativo. En 2014 fue nombrada embajadora de Ecuador en Honduras. Con la firma del decreto 14, el primer mandatario nombró a Santiago León como su delegado al directorio de la Corporación Financiera Nacional. León, de 40 años, es economista por la Escuela Politécnica del Litoral. Posee un título de 4º nivel por la Universidad de New Orleans, en Estados Unidos. Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa se desempeñó como director nacional del Servicio de Aduanas, ministro encargado de Agricultura y ministro coordinador de la producción. Finalmente, el primer mandatario, mediante decreto ejecutivo número 17, designó a Diego Martínez como su delegado a la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera. Martínez es economista, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y posee una maestría en Economía del Desarrollo del Institute of Social Studies de los Países Bajos. Fue ministro coordinador de la política económica y presidente del directorio del Banco Central del Ecuador. Además, ocupó varios cargos en la Secretaría de Educación Superior y en las Emplades. Rodrigo Galvez, Ecuador TV.
Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Gracias por continuar junto a nosotros. Los titulares de 2 organismos de control consideran que la lucha contra la corrupción involucra a todos, por lo cual la función de transparencia respalda la propuesta presentada por el presidente Lenín Moreno de conformar un frente de acción que involucra al gobierno y a la sociedad civil. La reunión que como presidente electo realizara Lenín Moreno con los representantes de los organismos de control, los cuales juntos conforman la función de transparencia del Estado, había sido el punto de partida de la propuesta que este lunes el primer mandatario realizó para la conformación de una comisión de lucha contra la corrupción, señala el defensor público Ernesto Pazmiño. Le debe dar atribuciones amplias, por ejemplo, que puedan investigar los casos que ellos conocen, no solamente conocer y enviar a un órgano de control, no. Investigarlo, analizarlo. Es por ello que desde la presidencia de esta función, la cual está a cargo del superintendente de bancos Cristian Cruz, no solo que se respalda la propuesta, sino que también se pide ser parte activa de la misma. Justamente porque nosotros tenemos ya las instituciones públicas que en su quehacer del día a día están ya trabajando en esta lucha contra la corrupción. Para Cruz, la lucha contra la corrupción demanda la participación de todos los ecuatorianos. La principal legitimidad que puede tener esta comisión o cualquier frente es la necesidad que el país tiene de ir construyendo espacios con debate ciudadano, con un debate social. Por eso también se rechaza la posición adoptada por la Comisión Nacional Anticorrupción, que ha criticado la propuesta sin ni siquiera darle el beneficio a la duda a Cota Pazmiño. No es posible que antes ni siquiera se conforma, ya comenzamos a denostrar contra los integrantes. Eso es prejuicioso, eso no es justo, no es bueno. Estamos en otros tiempos, en otros momentos. La propuesta del Ejecutivo conminó a 13 ciudadanos, en los que se incluye representantes de la sociedad civil, como es el caso del integrante de la CNA, Julio César Trujillo. Alex Llanos, Ecuador TV. ¿Qué es el indulto y en qué consiste la amnistía solicitada por la CONAIE y otras organizaciones indígenas que podría aplicarse para quienes ellos consideran que son presos políticos? A continuación les explicamos. Indultar, rebajar o conmutar las penas es una atribución del presidente de la República conforme lo establece el artículo 147, numeral 18 de la Constitución. Este beneficio puede ser aplicado de manera individual o colectiva y está normado desde 1976 en lo que se denominó Ley de Gracia. La figura del indulto aplica única y exclusivamente para las personas que tengan sobre sí una sentencia ejecutoriada y que no hayan cometido delito contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro y homicidio por razones políticas. Le vamos a hacer conocer esta que ha sido ya la propuesta por escrito al presidente Lenín Moreno. Después de eso, pues continuaremos con las decisiones que él vaya tomando y estamos resueltos y decididos a volver a reunirnos, a encontrar allí pues algunas salidas. La amnistía, en cambio, es una figura de orden legislativo, aplicable en casos excepcionales de delitos políticos, y su efecto es extinguir la acción penal y la ejecución de una pena. Para el legislador socialcristiano Luis Fernando Torres, se debe definir primero qué se entiende por delito político. No hay una definición de delito político en ningún código. Por lo tanto, la definición de delito político es privativa de la Asamblea. La amnistía la concede la Asamblea con el voto de sus 2/3 partes. En cuanto a su trámite, hay voces que se inclinan por la vía de que sea el Consejo Administrativo de la Legislatura el que conozca el pedido de la CONAIE y demás organizaciones para que luego esta instancia parlamentaria designe su trámite a la comisión respectiva, la cual deberá preparar informes para primer y segundo debate. Otros, en cambio, consideran que luego de la revisión de la solicitud por parte de la presidencia de la Asamblea, sea el Pleno el que directamente viabilice este pedido. Javier Ceballos, Ecuador TV. Culminaron las versiones de los concejales de Quito que ante la Fiscalía presentaron por presunta usurpación de funciones de Mauro T., ex asesor del alcalde Mauricio Rodas.
Los ediles del Cabildo Capitalino fueron convocados en 3 grupos. Desde el lunes hasta este miércoles se dieron cita ante la Fiscalía General para dar su versión libre y sin juramento, dentro de la investigación previa en contra de Mauro T. por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas. La denuncia fue puesta en enero de este año por los concejales del Bloque de País, tras conocer que el empresario actuaba como asesor ad honorem del burgomaestre capitalino, es decir, sin una retribución económica. En estos 3 días de diligencias solicitadas por el agente fiscal Juan Carlos Zúñiga, varios concejales han detallado la participación de Mauro T. al interior del Cabildo. Claramente él decía ser representante del alcalde para lo que es la parte, nombrar las comisiones, nombrar algunos directorios y demás. Entonces él se autonombraba de esa forma. Asistía a esas reuniones que era convocado por parte del propio alcalde. Eso nos consta y entonces tendrá que explicar y tendrá que determinarse quién le daba esa delegación o él se las atribuía. Aunque desde la bancada del movimiento Suma, que lidera Mauricio Rodas, los ediles indicaron desconocer que se haya arrogado funciones. Jamás me constó la intervención oficial del señor Terán, absolutamente nada. Según información proporcionada, el concejal Mario Guayasamín sería el único que solicitó un diferimiento de la fecha para la versión, puesto que se encuentra de vacaciones. Mauro T. además está vinculado en otro caso. Fue llamado a juicio el pasado 5 de mayo por el presunto delito de defraudación tributaria, debido a la supuesta omisión del procesado al no declarar los ingresos de los años 2014 y 2015. Olga Velasco, Ecuador TV. Continuamos con más información. El mundo recordó el Día Sin Tabaco. Según la Organización Mundial de la Salud, el humo del tabaco contiene más de 7.000 sustancias químicas que son tóxicas. De ellas, 70 están asociadas con el aparecimiento de patologías como el cáncer. Ecuador fue reconocido por este organismo internacional por su política anti-tabaco. Si usted fuma, tómese el tiempo de duración de este reporte para reflexionar sobre las consecuencias que tiene para su salud el fumar un cigarrillo. Solo el humo que emana de su boca contiene 7.000 sustancias químicas tóxicas, de las cuales 70 de ellas tienen relación directa al aparecimiento de patologías como el cáncer, según lo indica la Organización Mundial de la Salud. El daño que produce el tabaco dentro del organismo, no solo a nivel de la parte pulmonar, sino también a nivel de la parte del corazón. De cada 4 fumadores, 1 muere tempranamente en un rango de edad entre los 35 y 54 años. A escala mundial, el consumo de tabaco mata cada día a 7 millones de personas, de los cuales más de 890.000 personas son fumadores pasivos. Si la persona no tiene una conciencia de enfermedad, si no tiene conciencia de que lo que hace es algo negativo, realmente es mucho más complicado trabajar. En Ecuador, el 14.5% de adolescentes y jóvenes de entre los 10 y 19 años ha probado tabaco. Un 28.4% de ese grupo se considera ya un fumador, de acuerdo a registros del Ministerio de Salud Pública. Tomar la decisión de no consumir esto, que es un daño para nosotros, más que todo. Con el objetivo de mitigar los números rojos en cuanto a mortalidad por el consumo de tabaco y destacar el esfuerzo del Estado en prevención, la Organización Mundial de la Salud distinguió a Ecuador, Colombia y Perú con el premio del Día Mundial Sin Tabaco 2017 por contribuir a la aplicación del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco y su protocolo para la eliminación del comercio ilícito. La Organización Mundial de la Salud resaltó en nuestro país el trabajo del Servicio de Rentas Internas por la aplicación del sistema de identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad fiscal para cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas. Al conocer sobre este premio, el presidente Lenín Moreno publicó en su cuenta de Twitter: "Felicitaciones de Ecuador, un merecido reconocimiento por las políticas adoptadas para reducir el consumo de tabaco". Y añadió: "Seguiremos adoptando medidas para exponer los riesgos que ocasiona el tabaco y lucharemos para reducir su consumo". Javier Ceballos, Ecuador TV.
La compañía Odebrecht confirmó que información de uno de sus servidores fue robada por un grupo de hackers. Mientras tanto, en la reunión de consulta de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, OEA, se registraron posturas divididas sobre la situación de Venezuela. Más noticias en el siguiente resumen. Un día antes de que la Fiscalía de Brasil entregue las listas de sobornos pagados por la constructora Odebrecht, un grupo de hackers accedieron a uno de los servidores del grupo y robaron direcciones de correo electrónicos, contraseñas y detalles registrados en su base de datos, en un ciberataque del que todavía se desconoce su alcance total. Así lo confirmó la compañía en un comunicado en el que indicó además que la información robada fue enviada al portal Tecmundo especializado en tecnología. En tanto, se conoció de última hora que el expresidente en Colombia de la constructora brasileña, Eluberto Martorelli, aseguró en diligencias con la Procuraduría que aportó $1 millón a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014. Posturas divididas en la reunión número 29 de consulta de los cancilleres de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se convocaron para analizar la situación de Venezuela. La delegación de este país se inscribió para formar parte del debate a último momento. Países como Nicaragua, Ecuador y Bolivia respaldan un diálogo liderado por UNASUR, el respeto a la soberanía y la no injerencia, mientras que países como Colombia, Argentina, Brasil proponen la conformación de un grupo de contacto, además de la eliminación de la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro. La Comisión de Constitución y Justicia del Senado de Brasil aprobó por unanimidad este miércoles la propuesta de enmienda a la Constitución que permite elecciones directas e inmediatas presidenciales antes de 2018 como estaba previsto. El texto será enviado al Senado en pleno, que deberá aprobar o rechazar la propuesta. La enmienda permitiría celebrar elecciones en los 3 primeros años de un periodo presidencial. La propuesta de modificación surge en medio de la crisis política que atraviesa este país. Cerca de 80 personas muertas dejó un ataque con coche bomba en el distrito diplomático de Kabul, en Afganistán. Según el portavoz de la policía, un pequeño camión del servicio de alcantarillado fue cargado con explosivos y detonado en una zona de gran concurrencia. Fanny Lara, Ecuador TV. Bien, eso es todo por el momento, amigos televidentes, pero nos reencontramos a las 21 horas con la ampliación de esta información. Soy César García, gracias por atendernos.